bueno, luego el que quiera pues pueda escuchar, pueda ver la grabación. Vale, estamos grabando. Entonces, bueno, si el que se conecte más tarde pues puede terminar de ver el vídeo o ya nos pregunta en la última parte, ¿vale? Bueno, entonces, pues como ya sabéis, organizamos este pequeño webinar para hablar de la energía solar en OCBA, ¿de acuerdo? Es una serie de webinares que hemos organizado desde la semana pasada. Como Patricia estaba diciendo, ya lo hicimos en inglés, ahora en castellano, y la semana que viene haremos una tercera sesión en francés. Como ya os acordáis, porque habéis estado presentes, hicimos otra sesión sobre la política de tratamiento de desechos peligrosos y también sobre eficiencia energética. Y entonces, bueno, la idea es un poco la misma, hacer una pequeña presentación de 15 minutos al principio y luego abrir el espacio para que podamos discutir dudas, preguntas y incluso ahora que no somos muchos, pues podemos incluso ver casos prácticos concretos de, como comentaba Jaime, ¿no? De Colombia, ¿vale? Bueno, entonces, vamos a hablar en concreto de energía solar y en concreto de unos esquemas estándar, unos diseños estándar que hemos sacado de energía solar, que acabamos de publicar y están disponibles, y sobre toda la biblioteca de documentos que tenemos disponible en la LOCLI sobre energía solar, ¿vale? Entonces, en concreto, veremos primero los documentos que tenemos disponibles, luego, en concreto, sobre uno de estos documentos que son todos los requisitos que debemos cumplir para las instalaciones de energía solar en el terreno en OCBA. Luego presentaremos estos esquemas estándar de energía solar que estaba hablando recientemente y luego unos últimos puntos así generales sobre energía solar para tener en cuenta. ¿De acuerdo? Entonces, en la LOCLI, como estaba diciendo, en los últimos meses, en el último año, ya si os habéis fijado, hemos ido actualizando muchos documentos, tanto poniendo documentos nuevos como documentos antiguos, los hemos ido actualizando y poniendo al día, ¿de acuerdo? Entonces, a día de hoy, pensamos que ya tenemos una biblioteca de documentos en el LOCLI suficientemente madura como para que podamos hacer instalaciones de energía solar en el terreno pues con cierta autonomía y con la garantía y la tranquilidad de hacer las cosas correctamente y tener una buena base técnica de fondo, ¿de acuerdo? Entonces, en concreto, sacamos hace algo más de un año la guía de energía fotovoltaica, que es un pequeño documento de unas 20, 30 páginas que explica básicamente qué es la energía fotovoltaica, qué esperar de ella, los diferentes tipos de instalaciones que hay, los componentes que tenemos, etcétera. Y bueno, no tanto una introducción, un poquitín más avanzado, pero bueno, si nunca nos hemos metido, si es la primera instalación de energía solar que vamos a hacer, yo siempre recomendaría leerla primero, ¿de acuerdo? Luego tenemos un documento que presentamos hace no mucho, a finales del año pasado, a principios de resumiendo un poquitín cuáles son las ventajas y las características de los calentadores solares de agua, que bueno, como ya dijimos en su momento, es una alternativa súper interesante para reducir el consumo de energía en nuestras instalaciones, en las casas, ya que bueno, calienta el agua de manera automática, sin necesidad de energía eléctrica, funciona muy bien, es muy fácil de instalar y se encuentra prácticamente en cualquier sitio, ¿no? De hecho, yo creo que no sé ahora mismo en El Salvador, en Bogotá, pero vamos, en todos los sitios que trabajamos, en las casas, en el tejado, siempre se ven estos calentadores de agua solares de agua. Entonces, bueno, si tenemos que usar agua caliente, pues ¿por qué no pensar en esta opción, ¿no? Luego tenemos también un protocolo sobre cómo limpiar los paneles solares, protocolo que tomamos prestado de Messer Francia. Ahí está, muy sencillo. Estos esquemas estándares de energía solar que luego presentaremos.
Luego unos esquemas que ya hicimos en su momento sobre cómo hacer para equipos solares que ya íbamos usando durante tiempo. Bueno, están los esquemas eléctricos para que cualquiera los pueda instalar de manera fácil. En concreto, para el banco de sangre solar, las neveras para vacunas, el kit de bomba de agua solar que preparó el equipo Watson el año pasado y alguno más de otra nevera, ¿no? Estos que están disponibles en la LOCLI y un documento que explica los requisitos que debemos cumplir, los requisitos que deben cumplir las instalaciones solares en OCBA, ¿de acuerdo? Entonces, este documento en concreto, que nunca lo hemos visto mucho, que es importante, básicamente resumiendo lo que dice este documento, nosotros podemos diferenciar las instalaciones solares por su tamaño, ¿no? Por la potencia instalada. La potencia instalada es la potencia de los paneles solares, ¿no? Un panel solar normalmente tiene 100, 200, 300 vatios, ¿no? Depende del panel solar que compremos. Y entonces la potencia de la instalación la medimos sumando la potencia de todos estos paneles que nosotros vamos a instalar, ¿no? Entonces nosotros si ponemos 10 paneles y cada uno tiene 300 vatios, pues la instalación será de 3000 vatios pico, ¿no? Entonces, si la instalación será de más de 2 kilovatios pico, tenemos que cumplir estos requisitos, que básicamente son que estas instalaciones, estos diseños, tienen que estar revisados y validados por el equipo de energía de sede, ¿no? Miguel, Agustín. Esta instalación solar lo tendrá que hacer una empresa externa porque ya conlleva un cierto nivel de complejidad y de dificultad que pensamos que lo más correcto es que lo haga una empresa externa con un conocimiento de estas tecnologías. Vamos a exigir que antes de que como parte del diseño ya hayamos pensado y tengamos cerrado un contrato para el mantenimiento de estas instalaciones. Recordad que estas instalaciones no es solamente poner paneles y baterías, sino que necesitan un mantenimiento. Un mantenimiento que puede ser sencillo, pero que es sumamente necesario. Sin él, esta instalación puede dejar de funcionar muy rápidamente, ¿de acuerdo? Y el último punto es que, por lo general, vamos a pedir que haya un logista especializado en energía solar que coordine la ejecución de esta instalación solar, ¿de acuerdo? Luego, obviamente, estos 4 puntos los vemos caso a caso y dependiendo del contexto, de la realidad y de la instalación, pues los podemos ajustar, ¿no? Pero bueno, esto como base es lo que tenemos que tener en mente, ¿de acuerdo? Y luego, para las instalaciones solares que son de 2 o menos de 2 kilovatios pico de potencia total, no hace falta cumplir con estos requisitos y para esto tenemos estos esquemas estándar de energía solar que vamos a presentar, ¿de acuerdo? Entonces, estos esquemas, ¿qué son? Son unos diseños, ¿de acuerdo? Que ya están prediseñados, a la redundancia, que están hechos y que el equipo de terreno puede implementar cualquiera de estos diseños en cualquier momento sin que sea necesaria la validación técnica por parte de sede, ¿de acuerdo? Estos ya están hechos de una manera que se considera que si se siguen las instrucciones de estos esquemas, pues vamos a tener una buena instalación solar. El equipo de energía de aquí de sede, nosotros siempre vamos a estar disponibles, obviamente, para cualquier duda, para acompañar, para revisar estos esquemas si se necesita, pero bueno, que se sepa que si se quiere se pueden instalar directamente, ¿de acuerdo? Entonces, cada diseño consiste básicamente en un fichero Excel, que ahora veremos en un momento, que es una herramienta que tiene 3 partes. Por una parte, una herramienta de dimensionado, que nos va a ayudar a ver cuántos aparatos, cuánta energía podemos consumir con esta instalación solar, ¿de acuerdo? ¿Qué nos puede llegar a dar?
¿Qué material vamos a necesitar? Nos hace ya todo un inventario con las cantidades, dónde comprarlo, cosas a tener en cuenta, etcétera, para esta instalación, y nos proporciona un esquema eléctrico bastante sencillo que cualquiera con unos conocimientos eléctricos puede seguir para llevar a cabo esta instalación, ¿de acuerdo? Y estos estándares de momento tenemos 3, ¿de acuerdo? De 1 kilovatio con salida en corriente alterna, ¿de acuerdo? Y de 2 kilovatios con salida para corriente alterna, que esto sería, bueno, pues para tener una instalación con corriente alterna, que es la energía que tenemos, la normal, digamos, ¿no? La regular. Pues para tener un concentrador de oxígeno, un enchufe para cargar el teléfono o el ordenador, bueno, estas cosas, ¿no? Y luego tenemos otra más también de 1 kilovatio pico, pero esta vez con salida en corriente continua, que esta, bueno, el salida en corriente continua pues puede ser útil para un pequeño centro de salud que solo queremos tener tomas de luz, por ejemplo, incluso se le podría poner unas salidas USB para cargar teléfonos y pequeños aparatos. Bueno, estos también, para pequeños centros de salud, estas de 1 kilovatio de corriente continua también son útiles. ¿De acuerdo? Entonces, si vamos a hacer una instalación solar, ¿de acuerdo? Los primeros pasos que tenemos que seguir nosotros, ¿de acuerdo? Son, hay 4 pasos primeros que tenemos que seguir, ¿no? ¿De acuerdo? Lo primero es ver la instalación eléctrica que hay en esa estructura, ¿no? Es decir, ¿tenemos una instalación eléctrica ya? Sí. Si no hay, bueno, tenemos que hacerla, ¿no? Ese es el primer paso, obviamente. Luego tenemos que ver si esa instalación eléctrica es segura, ¿no? Es decir, si cumple con los requisitos y los estándares de MESEF, esta instalación. Si no, pues bueno, otra vez también el primer paso va a ser este. Y luego, pues como decía antes, preguntarnos si vamos a querer corriente alterna o corriente continua, ¿no? Dependiendo de los equipos que vamos a tener conectados, etcétera. La otra pregunta que nos tenemos que hacer es si vamos a tener o no un generador en la instalación, porque como ya veréis luego en los esquemas, tiene algunos cambios. Nos tenemos que ver si la batería de... Ay, perdón, aquí hay una errata. Es la batería de plomo o de litio. Lo corrijo. Vale, entonces tenéis ahí un par de documentos ya y tenemos una Log News hace 2 años. Pusimos un artículo que podéis ver ahí en la Logly explicando cuáles son las diferencias entre las baterías de plomo y de litio. Pero bueno, básicamente resumiendo, si queréis una instalación solar que os dure, que vaya a durar más de 5 años y que no tengáis que reemplazar la batería en menos de 3 años, tenemos que ir sí o sí a por una batería de litio, ¿de acuerdo? Y si pones una batería de plomo, no va a pasar nada, va a funcionar, solo que, bueno, que tengamos en cuenta que la vamos a tener que cambiar con relativa frecuencia. Entonces, a medio y largo plazo nos va a salir más caro, ¿de acuerdo? Y bueno, ahora baterías de litio ya empiezan a ser mucho más disponibles en el mercado. Aquí en Europa las conseguimos fácilmente, pero en el mercado local, en Bogotá y en Salvador no lo conozco, pero vamos, muy probablemente podamos conseguir también, ¿no? Y el cuarto punto que tenemos que ver, obviamente, es el consumo eléctrico, ¿no? ¿Qué voy a consumir yo en esta instalación? Es otro de los puntos sumamente importantes y que siempre quizás es muy complicado, es un poco complicado al principio, pero tenemos que hacer un buen ejercicio, ¿no? Sentarnos con el equipo médico, con el resto de equipos para ver exactamente cuál va a ser el consumo eléctrico de la instalación, porque si esto, obviamente los esquemas estándares que hemos hecho están diseñados para asumir un 20% de crecimiento en el tiempo, pero un 20% es relativamente poco, ¿no? Si entonces tenemos que asegurarnos que este primer cálculo está realmente bien hecho, ¿de acuerdo? Entonces, los esquemas estándar, ¿no? Que estamos diciendo. Entonces, directamente voy a compartir mi
mi pantalla con vosotros, ¿vale? Para que podáis ver los esquemas, ¿vale? Entonces, bueno, como podéis ver, estoy en la logly, y ya los hemos puesto aquí, ¿de acuerdo? Entonces, en la logly me voy a Power Sources, ¿vale? Aquí tenemos los diferentes fuentes, entre comillas, de energía que consideramos en OCBA, generadores, etcétera, y aquí la energía solar. Vamos a la biblioteca de energía solar y tenemos, perdón, es que aquí todavía no, en esta vista todavía no está disponible, lo estamos cambiando ahora con Paco, pero sí, si veis a la vista de librería, aquí la podéis ver. Solar, ¿de acuerdo? Aquí tenemos los estándar Solar Setups, que es como lo hemos llamado en inglés, ¿vale? Y entonces pues tenemos los 3 setups que decíamos, ¿no? 1 kilovatio pico en salida alterna, 1 kilovatio pico en salida continua y 2 kilovatios pico, ¿de acuerdo? Entonces, pues por ejemplo, voy a abrir el de 1 kilovatio pico, por ejemplo, ¿vale? Ahora mismo tenemos la versión en inglés y en francés. No sé si vamos a tener tiempo ahora mismo como para hacerlo en castellano, os pido disculpas, pero bueno, de verdad que es bastante sencillo de interpretar y si no, bueno, nos pedís ayuda con cualquier duda que tengáis y os decimos, ¿vale? Pero bueno, queda pendiente. Entonces, si abrimos la herramienta, ¿vale? Pues podéis ver que la primera pestaña tiene una introducción que es bastante detallada, que os explica exactamente cómo funciona la herramienta por dentro, todo lo que os estoy explicando ahora de estos pasos previos, cómo calcular el consumo, que el tipo de charger inverter, bueno, el tema de las baterías que os estaba comentando, que si plomo, que si litio, ¿no? Cuáles son las diferentes. Aquí se resumen las ventajas, las cosas a tener en cuenta y bueno, lo explica bastante en detalle, ¿no? Entonces es interesante y está bien de leérselo antes, ¿vale? Luego pasamos a la primera parte que, como os comentaba, es la parte de dimensionado. Aquí básicamente ponemos el consumo eléctrico que vamos a tener en esta instalación. Aquí pues tienen unas bombillas, un poco de luz, un ordenador, 4 teléfonos con el número de horas y si está en verde significa que la instalación eléctrica, que la instalación solar va a ser capaz de cubrir mis necesidades eléctricas. Si no, podríamos ir a la siguiente diseño de 2 kilovatios pico y si el de 2 kilovatios pico no es suficiente, bueno, pues entonces ya hablamos con sede porque necesitamos una instalación un poco más grande, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, aquí está mismo en verde y si yo tuviese una cosa mucho más grande, ¿no? Por poner un ejemplo, vamos a poner aquí 60 bombillas, ¿de acuerdo? Pues como veis, se me pone en rojo, ¿no? Por diciendo, bueno, ya me he pasado del límite de la capacidad de esta instalación, entonces ya tendría que ir a la siguiente, ¿de acuerdo? La segunda, la tercera pestaña, segunda parte, sería lo que habíamos comentado del el listado de material que es necesario, ¿de acuerdo? Entonces aquí nos dice, bueno, pues todo el listado bastante detallado de todo lo que se necesita, ¿no? Desde los paneles solares, las baterías, nos da las opciones, como hemos dicho, de litio o de plomo, el charger inverter, esto ya lo explica aquí en la introducción, pero tenemos 2 tipos, ¿vale? Dependiendo de si vamos a tener generador o no, ¿de acuerdo? Elegimos uno o el otro, aquí también lo ponemos en los comentarios, ¿de acuerdo? Y bueno, toda la serie de material que necesitamos, ¿no? Cable, etcétera, etcétera, ¿de acuerdo? Tenemos luego aquí una serie de comentarios por cada ítem, por cada elemento y una pequeña recomendación de si se puede hacer una compra local, si en este caso se recomienda que se compre a través de MS Logistic, etcétera, ¿vale? Y luego la última parte, que es la
una de las más importantes, pues este pequeño esquema, ¿de acuerdo?, de cómo hacer la instalación, ¿no? Que es bastante sencillito, bueno, los paneles solares, cómo hacer el cableado, cómo conectar, cómo cablear todos los diferentes elementos que hemos puesto. Si tenemos generador, se pone el generador aquí, etcétera, y ya está, ¿vale? Esto es un esquema que, como podéis ver, es muy sencillito y cualquier electricista con un poco de experiencia y sin duda cualquier empresa externa que sepa hacer instalaciones solares lo puede interpretar muy fácilmente, ¿de acuerdo? Vale, entonces vamos a continuar con la presentación que tenía antes. Luego podemos ver si tenéis dudas, ¿de acuerdo? Entonces, básicamente, estos son los esquemas estándares que tenemos, ¿vale? Hemos visto el de 1 kilovatio pico con salida en corriente alterna, pero que sepáis que los otros dos son similares, ¿vale? Son básicamente lo mismo, ¿de acuerdo? Entonces, las otras dudas que nos quedarían serían, o temas a tener en cuenta serían, ¿dónde comprar todos estos materiales? Bueno, proveedores locales es posible, cada vez más se encuentran estos tipos de elementos a nivel local. Simplemente, bueno, si el mercado local ya está validado, adelante, si no, preguntarnos si os podemos ayudar con unas fotos, etcétera, para validar los materiales que se compren a nivel local, ¿de acuerdo? Fácilmente. Y luego, si se puede o no, bueno, MS Logistic tiene disponibles todos estos elementos, ¿de acuerdo? Y como hayáis visto en el inventario, os ponemos el código de MSEF y tal, por lo cual es fácil de comandar, ¿de acuerdo? La otra pregunta que nos tenemos que hacer es ¿quién va a hacer esa instalación? En algunos sitios que ya tenemos un electricista con experiencia, etcétera, quizás podría hacerlo él, pero incluso en esos casos nosotros consideramos que una empresa externa quizás siempre va a ser la mejor opción, ¿de acuerdo? Porque ellos tienen el conocimiento, porque va a ser más fácil y más rápido para hacerlo de esta manera, a la larga probablemente vaya a ser más barato, etcétera. Entonces nosotros desde SEDES siempre vamos a abocar por esta opción, ¿de acuerdo? Luego recordad, como os he dicho al principio, el mantenimiento lo tenemos que tener en cuenta, ¿de acuerdo? Muy útil, pues quizás esta empresa externa para ya contratar desde el principio el mantenimiento, ¿de acuerdo? Y luego un tema a tener en cuenta para nosotros, pero sobre todo para los responsables de esta, bueno, la gente que había estar en la oficina donde se va a hacer la instalación eléctrica o el personal del centro de salud donde se vaya a hacer esta instalación, es que aunque estos diseños se han hecho con unos ciertos márgenes de error, ¿no? Y con unas ciertas holguras, siempre hay imprevistos porque el consumo es más grande de lo que se preveía, porque la meteorología es cambiante, etcétera, etcétera. Por lo cual tenemos que ser conscientes que va a haber cortes eléctricos, ¿de acuerdo? Sobre todo si no hay un generador. Si hay un generador, este actuará de backup y no pasa nada. Pero si no lo hay, tenemos que tener en cuenta que habrá cortes eléctricos. Pocos, lo hemos calculado como para que haya menos de un 2% de días al año con cortes eléctricos, pero bueno, ese 2% podría llegar a ocurrir, ¿de acuerdo? Y nada, esto es básicamente todo, ¿vale? Por resumir un poquitín lo que hemos visto, recordar pues que tenemos la documentación sobre energía solar en la LOCLIE, la hemos ampliado últimamente y la hemos actualizado, por lo cual ya está, podemos decir que está bastante completa, que la vamos a ir completando también en el futuro. Que las instalaciones solares en OCBA tienen que cumplir con unos mínimos requisitos, ¿de acuerdo? Sobre todo, bueno, ya sabéis, ¿no? Por encima y por debajo de 2 kilovatios pico. Estos esquemas estándar para energía solar ya están disponibles en la LOCLIE y los podéis coger y empezar a implementar y a ejecutar vosotros mismos en el terreno, ¿de acuerdo?
Ahí recordar que hay varias cosas a considerar, ¿no? Antes y durante la ejecución de una instalación solar, aunque sea pequeña, que es la instalación eléctrica, tengo que arreglarla o no, voy a tener un generador, el consumo eléctrico, mejor dicho, quién va a hacer esa instalación eléctrica, ¿no? Tengo que identificar quién me lo va a saber hacer, dónde voy a comprar estos materiales y bueno, y otros puntitos que hemos visto. Y luego, bueno, lo hemos venido diciendo toda la presentación, pero solo recordarlo una vez más que el equipo de energía de sede, pues estamos siempre disponibles para resolver cualquier tipo de duda que tengáis al respecto y daros soporte y ayudaros y acompañaros con cualquier instalación, obviamente eléctrica y también de energía solar, ¿vale? Para cualquier cosa. Entonces, bueno, ahora lo que sería más interesante, igual que en las otras presentaciones, ¿de acuerdo? Como siempre para nosotros es un poco, pues nada, saber un poco, ver si habéis tenido alguna duda, alguna pregunta sobre la presentación en concreto y si tenéis alguna duda o algún comentario que hacer en general sobre la energía solar o sobre la energía solar en vuestras misiones. ¿Vale? No sé, no sé, la verdad es que no estamos ahora mismo, que yo sepa, no hemos escuchado ninguna instalación de energía solar en Colombia o en El Salvador, pero bueno, excepto esto que ahora que nos acaba de comentar Jaime, no sé si vosotros habéis instalado alguna o habéis visto alguna por la zona o queréis comentar o de otras misiones que habéis visto antes. Sí, Bueno, Jaime, en ¿qué otras hay? misiones sí he trabajado con paneles solares y con energía solar. Ujú. En Afganistán hemos trabajado siempre en estructuras de salud con paneles solares, lo mismo en Nigeria y en Irak. Aquí en Sí. Colombia, de hecho, trabajamos con paneles solares hace muchos años para las vacunas, Ajá. para las neveras, pero era Sí. usado exclusivamente para las neveras que teníamos. De hecho, teníamos unas neveras solares que nos generaron en su momento muchos inconvenientes porque el termostato y la forma de poner la punta era muy sensible. Y Ajá. ahora mismo con los nuevos proyectos y con los nuevos sitios donde vamos a trabajar, eh, estamos evaluando y estamos empezando a revisar de qué forma podemos usar la energía solar en esos proyectos, porque son lugares aislados, Ujú. que el acceso es bastante complicado y para poner paneles solares y demás el mayor reto va a ser los mantenimientos, Sí. el cuidado de los paneles, sabiendo que el equipo va a estar 20 días allí en terreno y 10 va a estar por fuera. Ujú. Entonces, especialmente en esos 10 días tenemos una brecha donde no va a haber nadie de MSF como tal y ahí es un poco la dificultad. Nosotros habíamos pensado, vamos a tener cadena de frío allí, con lo cual habíamos pensado enfocar el tema de paneles solares exclusivamente a la nevera o a la cadena de frío. No Sí. obstante, también estamos evaluando la opción de conectar otros aparatos o hacer una conexión un sistema un poco más grande, que evidentemente Ujú. no consumiera muchos recursos, pero que se pudieran conectar a las celulares, eh, Claro. un televisor para alguna presentación, computadores, que es lo que más o menos tú nos comentaste. Y Sí. bueno, y también tener el generador y hacer la conexión entre el sistema solar y todo lo que tiene que ver con eso. Entonces, para Claro. nosotros, la presentación que tú nos das y estas herramientas que la verdad son nuevas para Ujú. nosotros, evidentemente, por lo que no los habíamos usado antes, pues seguro nos van a ayudar para calcular y para ver cuál es la mejor opción. Ah, En teoría, por lo que fantástico. veo, seguramente vamos a usar uno de un K. Ujú. Considero que no pues tampoco vamos a conectar muchos equipos, pero creo que seguro nos va a servir todas estas herramientas que nos mostraron. Ah, fantástico. El reto, Ah, me el, alegro. el reto es que estamos en una parte de selva tropical, con lo Ya. cual llueve
a diario 1 o 2 veces. Entonces, Sí, esto requiere con la lluvia y con que llueve, sale sol, eso va a hacer que tengamos que hacer mantenimiento un poco más estricto y tener mucho más cuidado con los paneles y las conexiones porque también desgasta eso. va. Nos dado cuenta que hace muchos años que en esa misma zona que el hecho de que llueva y que haga sol también hace que en esa época los materiales eran un poco más fáciles de dañarse y Sí, pues las instalaciones no eran las mejores en su momento, entonces nos toca estar muy atentos a las instalaciones y demás. claro. Ah, vale, muy bien, gracias, Jaime. Pues, bueno, pues a ver, decirte bueno, que es nuevo para ti, pero es nuevo para todo el mundo, ¿eh? Porque estos esquemas eléctricos los sacamos, como he dicho, los hemos puesto disponibles ahora, recién, finales de la semana pasada, ¿de acuerdo? Para todo el mundo, para todo CBA. Y, y bueno, de hecho, hablando con el resto de secciones un poquitín, yo creo que somos un poquito los primeros en tener unos esquemas así disponibles, ya prediseñados, ¿no? Para el terreno, ¿no? De energía solar. Y bueno, yo creo que puede ser oportuno daros esta herramienta para que vosotros las podáis implementar y ser cada vez un poco más autónomos, ¿no? Que es un poco uno de los objetivos por nuestra parte. Luego lo que dices del terreno, pues sí, en efecto, en este tipo de instalaciones aisladas, con difícil acceso, etcétera, la energía solar es donde nosotros siempre consideramos que es una de las mejores opciones, ¿no? Es donde va a ser usada con mayor eficacia, ¿no? Y vaya a tener un mejor uso y mayor valor añadido, ¿de acuerdo? Luego, entonces, en concreto, sobre lo que me estás comentando, luego en bilateral, si quieres, cuando lo vayas a hacer o tengas más detalle, nos mandas un correíto a Gose a nosotros y nos explicas dónde va a ser, ¿vale? Y, y ya quizás reajustamos el número de paneles porque nosotros esto lo hemos hecho para una zona, digamos, estándar, ¿vale? Para condiciones relativamente malas, pero bueno, si me dices que va a estar en un sitio que llueve, que tiene unas condiciones muy particulares y que llueve 1 o 2 veces al día, bueno, quizás lo podemos reajustar, pero vamos, que simplemente es reajustar el número de paneles, ¿eh? Y quizás ni siquiera, ¿vale? Pero bueno, nos mandas un correo y lo vemos en detalle, ¿vale? Y luego lo del mantenimiento, pues sí, importante hacerlo, sobre todo, como dices, las conexiones, ¿no? Pero bueno, que nada más complicado de las precauciones que ya tomáis, como dices, para las instalaciones eléctricas en este tipo de contextos, ¿no? Es decir, que estén dentro de cajas aisladas, que estén, ¿no? que estén bien aisladas del exterior, etcétera, para evitar las humedades, es lo importante, ¿no? Porque luego el resto, si llueve mucho, de hecho, bueno, te puedes imaginar, es lo óptimo para los paneles, porque los paneles solares, pues ya la lluvia los limpia de manera automática, ¿no? Una, Entonces, bueno, se reduce el mantenimiento. Sí, Miguel. una pregunta, Jaime. Para esas instalaciones que estáis haciendo o que vais a hacer, ¿sois vosotros o habéis contado con la ayuda de una empresa exterior que os haga la instalación? No, las instalaciones que vamos a hacer las vamos a hacer nosotros. Eh, Uh-huh. pues de hecho aquí tenemos el TL del proyecto es electricista y tiene experiencia con Muy enfoque bien. en otras misiones. Así que con él Vale, estamos revisando todo esto. Evidentemente le voy a enviar toda la información de la que hablamos hoy. vale, Y pues tenemos que hacerlo nosotros mismos porque la zona es bastante alejada, es a unas del casco urbano grande de la ciudad principal. Estamos hablando de unas 8 o 9 horas y tenemos que ir por lancha. Así ya, que por motivos de seguridad lo tenemos que hacer nosotros sí o sí. Ujú. vale. Y pues bueno, es
que no es una instalación tan complicada, pero que sí tenemos que poner atención en la compra del cableado, de todo, de los paneles que sean óptimos y demás. Te lo digo por añadir un poco a lo que ha dicho antes Iñaki, que en principio son unas instalaciones sencillas. Estamos hablando del estándar mínimo de 2 kilovatios para abajo, que se pueden hacer, lo podemos hacer nosotros o lo podemos hacer el logista con unas pequeñas conocimientos eléctricos, pero aún así, en caso, nosotros también recomendamos en un momento dado que una pequeña empresa o una gran empresa, da igual, una empresa, que haga la instalación y nuestro personal esté también, por un lado, supervisando qué es lo que hacen y, por otro lado, aprendiendo para tener ese conocimiento mínimo. Esta es un poco el añadir, que ya lo estamos haciendo, por ejemplo, en Burkina. Yo vengo ahora de Burkina y en Burkina hemos contratado una empresa para hacer 6 o 7 pequeñas instalaciones solares y las va a hacer una empresa y nuestro personal va a estar trabajando con la empresa para adquirir esos conocimientos básicos y poder ser autónomos en un futuro. Vale. Sí. Bueno, pero vamos, que si por el contexto de seguridad, como dices, Jaime, pues no se puede ir, ¿no? Porque, como dices, son unas condiciones muy, muy particulares. Bueno, pues hacemos nosotros. Si el LTL que dices tiene conocimientos eléctricos, pues seguro que lo hace bien. Luego, bueno, simplemente, bueno, recordar que hay ciertas partes que se pueden hacer, que se pueden tener hechas ya antes de hacer la instalación, ¿vale? O sea, el cuadro eléctrico, por ejemplo, pues como una idea se puede hacer en la base, un instalador eléctrico te lo puede hacer, te lo puede dejar ya precableado y todo conectado, y cuando llegues es simplemente conectar, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Es una opción, pero bueno, sí, ya te digo, nos mandas los detalles y lo vemos más en detalle, pero yo creo que sí, que puede ser un buen, por lo que me comentas, yo creo que es puede ser un sitio idóneo para una instalación de estas, como dices, de un kilovatio pico o quizás de 2, ¿vale? Y luego el único otro pequeño comentario que te haría sería que si vas a hacer esta instalación que dices con computadores, teléfonos, etcétera, y vacunas y cadena de frío, yo te diría, si se puede, si podéis, que la cadena de frío, que la nevera para las vacunas, que sea una nevera autónoma, como la que ya habéis tenido, ¿no? Como ya que tenéis, es decir, una nevera que tenga sus paneles solares exclusivamente para la nevera, y luego aparte hacéis una segunda instalación con estos esquemas estándares para el ordenador, las luces, etcétera, ¿no? De manera que tenéis estas dos pequeñas instalaciones pequeñas y no tal. Lo digo porque las neveras para vacunas solares funcionan muy bien con sus paneles. Entonces, si yo le pongo sus paneles, me hace como una pequeña instalación autónoma que sé que siempre me va a funcionar. Y la otra, de los ordenadores, la luz, etcétera, los teléfonos, pues también muy, muy pequeñita y que también sé que me va a funcionar. Por lo cual, entre ellas, y no va a haber problemas y evitamos tener una instalación más grande, etcétera, es lo que os recomendaría también, ¿vale? Vale, listo. Solo para aclarar, cuando dices, es como hacer 2 sistemas de paneles independientes, uno para la nevera, o todos llegan al mismo tiempo. No, tendrían que ser diferentes porque Claro. tendría que tener... O sea, que de la misma manera que tenéis una nevera ahora con paneles solares, eso lo tenéis, ¿vale? Y es una instalación, pum, ya, que esa la dejo, ya es autónoma. Y en el otro lado, en la otra parte del edificio, pongo otros paneles solares, otros diferentes, para otra instalación eléctrica que sea con estos esquemas que hemos visto para la computadora, el teléfono, etcétera. Entonces son dos Vale. instalaciones separadas, ¿vale? Sí. Claro, gracias. Nada. No sé, Luis, ¿qué tal? El Salvador, ¿cómo vais por ahí? Vosotros. Hombre, no. Infelizmente no. Una parte, felizmente, porque estamos trabajando en la capital y la red eléctrica nos garantiza ahí estabilidad, pero sí, muy útil, ¿eh? Yo me acuerdo será mi segunda misión, estar instalando un pequeño sistema solar para radio, estar ahí luchando, sabiendo qué cosas tenía que pedir, cuánto cable, cuánto conector, y teniendo una BOQ
te facilita mucho a terreno, especialmente cuando estás en sitios en que haces un pedido una vez al mes y o lo haces, ¿no? Claro. Entonces, cuanto más detallada la información, sí, está muy bien. Bueno, me alegro. Sí, es lo que digo. Nosotros el uso principal que pensamos para estos pequeños sistemas pues es eso, un sitio aislado pequeño, como el que decía Jaime, una sala de radio pequeñita, pues cosas así, ¿no? De tamaño pequeño, incluso mediano, aisladas, etcétera. Quizás es el mejor uso que se le puede dar. ¿Vale? La única preguntita era esto de un poco Sí. un seguimiento de Jaime, ¿no? Que decía, vale, me decías que la herramienta está hecha para para qué condiciones solares, ¿no? Esto, para que se... Sí, bueno, entonces es lo que decía, ¿no? Lo hemos hecho calculando, ¿vale? Para una región, digamos, que esté, pues, que tampoco que esté como a unos 10, 15 grados del Ecuador, o sea que tampoco estaría muy separado de donde estéis vosotros ahora mismo, de hecho, en cuanto a latitud, y con una radiación solar, digamos que no muy alta, mediana, digamos, ¿vale? O sea, digamos, sería representativo sin duda de todo lo que hay en la mayoría de lo que te puedes encontrar en África, sin duda, y en la parte, en lo que es el cono sur de América Latina, o sea, en Bolivia, Paraguay, la zona de Colombia que da más sol, etcétera, yo creo que sin problema, ¿no? Pero entonces yo creo que, y está sobredimensionado, entonces yo creo que no. Así en general yo creo que lo podéis instalar sin problema. Que luego dices, bueno, oye, que lo voy a hacer en una zona que es muy particular, como esta que decía Jaime, que tal, bueno, no pasa nada, ya te digo, nos mandéis un correíto y nosotros, vamos, que no nos cuesta muy poco haceros el cálculo de nuevo para decir, mira, aquí decíamos 4, pero en estas condiciones particulares mejor poner 5 o 6 paneles, ¿vale? Eso lo podemos hacer un poco más ad hoc, si queréis, pero vamos que sí, en general está hecho para una zona, pues eso, ¿no? Unos alrededor de más o menos 15 grados respecto al Ecuador y bueno, con una lluvia media, digamos. Perfecto. Sí. Vale, no sé. Pues muchas gracias, Miguel, Luis. O sea, perdón, Jaime, Luis. A ti, Miguel, también, claro. No sé si Miguel, Agustí, tenéis algo que queréis añadir por vuestro lado. No, en principio Pues se me ha olvidado. estamos lo que acaba de decir, que estamos ahora vamos a implementar pequeños sistemas solares y esperemos que funcione bien. Que va a ser un gran ahorro de recursos, desde luego. Claro. Unas pequeñas palabras de nuestro patrocinador, Paco Arévalo. Patrocinador. No. Perdón que estaba sin el micrófono. Patrocinador, buena esa. Mira, no lo había escuchado todavía. Bien. No, perdona, primero llegué un poco tarde, tenía ganas de verlo. No, una pregunta desde mi ignorancia, así súper rápido. Las políticas que tenemos o protocolos, bueno, más que nada política que tenemos para, digamos, los 3 o 4 esquinas del mundo donde trabajamos, me imagino que son diferentes, ¿no? Bueno, como política de energía solar, lo único que tenemos que son los requisitos que hemos presentado antes. En realidad hacemos la diferencia en función del tamaño de la instalación solar, ¿de acuerdo? Por encima o debajo de 2 kilovatios pico, porque nosotros consideramos que el tamaño de la instalación solar es lo que la hace más o menos compleja a la instalación solar. Entonces, ahí es cuando consideramos que hace falta cumplir con una serie de requisitos, ¿no? Que hemos puesto. Utilizar una empresa externa, un logista especializado en energía, un contrato de mantenimiento, etcétera, ¿no? Que esté validado por sede, tal, ¿no? Luego, bueno, el documento de los requisitos lo explicamos un poco más en detalle, pero
estos son los requisitos, digamos, de base, es de lo que se parte, ¿no? Luego ya, obviamente, caso a caso, en cada caso concreto hay que ver el contexto de donde se va a aplicar, la realidad, las dificultades, las posibilidades para adaptar estos requisitos a cada caso concreto, ¿vale? Pero vamos, va en esa línea un poco. Que es ahora mismo, en términos de energía solar, es un poquitín la política que tenemos ahora, ¿vale? Compartida. Gracias. No, de nada. No, Agustín, no sé. Sí, reafirmo lo que dices, Iñaki. No podemos tener una política, digamos, general de emisión cuando dentro de una misma emisión tenemos diferentes contextos y entonces tenemos que adaptar un poco el setup al contexto. Claro. Hay sitios donde no tiene sentido montar un tinglado de estas características y sitios donde lo tiene mucho en el mismo país y en el mismo contexto. Entonces, es difícil tener una política por misión, digamos. Más aún general, más aún por región, digamos. Sí, sí. Exacto. Vale, pues no sé si no tenemos nada más. Voy a parar la grabación, ¿vale? Muchas gracias a todos. Voy a parar, ¿eh?